El Papa Juan Pablo II se convirtió en una voz que transmitía ánimo y esperanza a toda la humanidad. Estaba convencido de que si bien la Iglesia no está ligada a sistema político alguno, no puede permanecer insensible a todo lo que sirve para el verdadero bien del hombre, como tampoco puede permanecer indiferente ante aquello que lo amenaza. Habemus Papam. Sancte Hermane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła. El día 16 de octubre de 1978 apareció un nuevo papa en la Plaza San Pedro. Ellos siempre son acontecimiento, pero en esta ocasión se trataba de un hecho extraordinario para la Iglesia Católica. Por primera vez en siglos, los hombros de un cardenal no italiano recibían el palio sagrado y la estola de lana blanca entretejida con pequeñas cruces negras, emblema del poder papal. El mundo entero, atónito y maravillado, observaba, a través de las pantallas de televisión, a este polaco que mostraba la serenidad de un actor que conoce de memoria su parlamento. ¿Quién era Karol Wojtyła? ¿Y por qué lo eligieron? Es una de las preguntas que todo el mundo se hace. Ciertamente que los cristianos creemos que es Dios quien guía la historia y el Espíritu Santo elige un papa para cada época de la historia. Aunque nosotros no seamos capaces de identificar las razones, sin embargo, es un don de Dios en su providencia. Quieren elegir a uno que hubiera participado y que creyera en la fuerza de renovación del Concilio Vaticano II. ¿Y en qué consistía esta renovación? En la apertura de la Iglesia al mundo. Una Iglesia que quiso abrir las puertas de su institución, las puertas de sus comunidades al mundo. Por eso que las primeras palabras, no tengan miedo, abran las puertas a Cristo. Yo creo que él se propuso en su pontificado tener un contacto directo y vivo con los católicos y con gente cristiana no católica y con gente de otras confesiones religiosas. Pero particularmente con la gente de iglesia, un contacto directo con las comunidades, con los pueblos. Y no obviando la jerarquía de la iglesia, pero sí buscando ese acercamiento ya de modo inmediato, y en realidad lo logró. Lo pudimos experimentar nosotros muy cerca cuando visitó 2 veces a Venezuela en su visita a América Latina, pero él recorrió todo el mundo. Creo que después buscaron lo mismo, es decir, alguien piadoso, humilde, como le definió además el cardenal Wyszynski de Polonia, poeta, piadoso, filósofo, pero un santo. Yo creo que los cardenales sí, se inclinaron a buscar a alguien con esas características, es decir, con mucha bondad, con mucha fe, con mucho compromiso, pero también con la audacia como para decir lo que expresaba. Contrastando con el ritmo cantado del muy reservado Pablo VI y el sencillo estilo tímido y sonriente de Juan Pablo I, este nuevo papa hablaba con una entonación profesional,
rítmica, midiendo las pausas y deteniéndose en los momentos del aplauso. Con el tiempo, se convertiría en un maestro mundial de los símbolos. Era un hombre muy joven, con agilidad de atleta, y contra la costumbre vigente, fue electo por el Colegio de Cardenales para una larga permanencia en la sede de Pedro. Creo que la elección de un papa no italiano es la consecuencia clara y directa del Concilio Vaticano II. Una iglesia que se quiere abrir al mundo, una iglesia que no quiere quedarse encerrada en sí misma, una iglesia que quiere ser servidora del mundo, que quiere mostrarse justamente para llevar el Evangelio al mundo, y por eso muy posiblemente esta haya sido una de las razones por las cuales se escoge a un candidato joven y por otra parte, además de joven, que pueda ser de anuncio al mundo del mensaje del Evangelio. Yo siempre pienso de que Dios puso a Juan Pablo II en el momento de la historia que ocurrió y lo preparó para eso, precisamente por los planes de Dios en el mundo. Juan Pablo II no viene del azar, su pontificado no es del azar. El contenido de su primera homilía lo escribió él mismo. El Papa polaco expuso su estrategia basada en la fidelidad al concilio, pero también en la obediencia al Papa, el respeto por las reglas litúrgicas y la disciplina. Además, subrayó la necesidad de fomentar un diálogo ecuménico y recalcó el compromiso de la Iglesia con la paz y la justicia del mundo. Era el programa que lo había elegido Papa. A partir de ese momento, alentó y emprendió acciones dentro y fuera de la Iglesia de gran significación. Para la Iglesia, ¿qué fue lo que quiso Juan Pablo? Quiso una Iglesia unida y una Iglesia que fuera capaz de dar un testimonio alegre, jovial, cercano a las necesidades de los demás. Y esto, yo pienso que el termómetro mayor que tuvo Juan Pablo fue sus encuentros con los jóvenes. En esos encuentros, en todas partes del mundo, cómo conectaba aquel hombre con esa masa de jóvenes que se sentía pues atraída por su personalidad y atraída pues por su ejemplo. En contraste con sus antecesores, Juan Pablo II, obispo de Roma, desplegó un gran número de viajes por todo el mundo, diversos y frecuentes. Realmente, Juan Pablo II, el Grande, como ha sido definido, podemos decir que ha sido el Papa del diálogo. Quiso visitar todos los países de la tierra y en varias ocasiones. Fue muy criticado por esto. ¿Pero por qué lo hizo? Él dijo, yo soy el obispo de Roma, pero soy el obispo también, el Papa de todo el mundo. Y hay mucha gente pobre que no puede venir a Roma. Por eso que yo quiero ir a encontrarlos como pastores para conocer la situación. Hablaba 10 idiomas y cuando decía no teman, más que una exhortación, parecía un llamado al combate. Sus pasos no eran los de un seminarista que circula por los pasillos, sino los de un montañista dispuesto a conquistar la cima. Solía tomar el báculo con ambas manos, como si fuera una espada, y trazar al aire una poderosa bendición. Su primer viaje oficial fuera del Vaticano fue a Asís, la ciudad de San Francisco, el santo patrono de Italia, gesto con el cual se ganó la simpatía de los italianos. Fue el Papa viajero. Me alegra poder encontrarme en persona con los habitantes de esta querida nación venezolana, que desde el primer momento me reciben con el gran sentido de acogida y hospitalidad que los distingue. Al volver la mirada atrás y recordar estos años de mi vida, os puedo asegurar que vale la pena dedicarse a la causa de Cristo. Su amor a Dios lo llevaba naturalmente a amar a los pueblos, a amar a las personas, y su necesidad de encontrarse con los demás, sin intermediarios, era un elemento que lo llevó a todos esos viajes. No nos olvidemos de que hizo muchos más viajes dentro de Italia que fuera de Italia. Ningún papa había hecho tantos viajes dentro de Italia. Cada pueblo iba y hablaba con la gente, es decir, realmente la gente de seguridad
que él tenía, que no eran muchos tampoco. Sufrían muchísimo cada vez que él salía del Vaticano. Juan Pablo II tenía necesidad de estar con la gente y Juan Pablo resolvió abrir las paredes del Vaticano y ir a la gente. En ese contacto él podía de una manera llegar de una manera directa, con su palabra orientadora, con su persona que era tan motivante, porque uno veía al Papa y uno sabe que tenía delante de él un santo. Y es que trascendía esa santidad. Entonces, Juan Pablo II aprovechó todo esto, visitó todo el mundo por muchas circunstancias, siempre estuvo como el pastor pendiente de su grey, pendiente de cada uno de nosotros que formamos la Santa Iglesia. Según la doctrina católica, el Papa es el centro visible de la unidad, la caridad y la paz. Como cabeza del cuerpo episcopal, está llamado a consolidar la fe de todo el pueblo creyente. En cada oportunidad, el Papa Wojtyła dibujó con trazos firmes su ideal del católico. Por encima de todo, hay que tener claridad sobre las verdades en las que se va a creer y que se van a practicar. Si hay inseguridad, dudas, confusiones y se es contradictorio, será imposible construir algo. El magisterio religioso y moral de Juan Pablo II respondió a esas premisas. Son como seis puntos principales o 6 aspectos o objetivos principales de la tarea de la Iglesia, que es la evangelización. Y en cada uno de estos campos, cuando uno los analiza, ve que en cada uno de ellos hay documentos de primerísima importancia. De manera que él cubrió todo el abanico de lo que es la tarea evangelizadora de la Iglesia, señalando rumbos, guiando, iluminando las conciencias y alentando pues la acción pastoral de la Iglesia. El centro de pontificado del Papa Juan Pablo II, el centro de la vida de Juan Pablo II, el centro de la vida de la Iglesia es el mismo, es Jesucristo Salvador del mundo. Esta es una idea fundamental en el Santo Padre que él fue manifestando en sus encíclicas, en sus viajes, en sus mensajes, en estos documentos que él promovió para el servicio de la Iglesia. Yo recuerdo uno de los mensajes más hermosos del Papa aquí en Venezuela, en su segunda visita, fue el mensaje a los jóvenes, que está centrado en el llamado a los jóvenes a que abran las puertas de su corazón a Jesucristo. De manera que yo creo que ese era el gran, diríamos, el gran fundamento, el gran centro de la vida y del apostolado del Papa Juan Pablo II. He podido ver una inscripción: Pablo II, amigo, el pueblo está contigo. Yo diría, pueblo, querido amigo, el Papa está contigo.